Tenemos a un invitado de lujo. Simplemente con decir su nombre ya vale la presentación, porque es alguien muy conocido y muy respetado en el mundo literario. Hablamos de Fernando Sánchez Dragó. Buenos días. Hola, buenos días o buenas tardes aquí donde te hablo, que es Japón. Me hablas desde Japón y allí es buenas tardes. Efectivamente. Vamos a comenzar hablando sobre tu último libro, Dios los cría, que escribes junto a Albert Boadella, y me surgen varias preguntas. Bueno, en este libro... Ante todo, no es un libro escrito, digamos que es literatura oral porque es un libro de conversaciones. Hombre, de conversaciones que luego evidentemente tanto Albert Boadella como yo hemos revisado, hemos recortado, hemos corregido, ¿no? Pero vamos, insisto, es literatura oral, no literatura escrita. De acuerdo, pues en esta literatura oral y no escrita, que de alguna forma es su lectura me ha atrapado, quizás porque es una conversación entre dos personas que parece que hablan y dicen lo que piensan, pero ese pensamiento no es desde un lugar... no es desde cualquier lugar, sino que es un lugar literario, ¿no? O habláis desde muchos filósofos, o habláis desde lugares conocidos, nombráis a Freud también, nombráis diferentes tipos de... Es simplemente una conversación, hombre, entre dos personas cultas, entre dos personas que leen, entre dos personas que se interesan por las cosas, ¿no? Pero yo diría que es una conversación, bueno, estrictamente personal, ¿no? Y en esa conversación, curiosamente, porque este es un libro, efectivamente, tú lo has dicho y yo te lo agradezco, es un libro muy divertido, ¿no? Y es un libro muy divertido, bueno, porque en él se dicen muchas cosas llamativas, muchas cosas detonantes, muchas cosas insolentes, pero que, sin embargo, yo creo que son cosas exclusivamente formuladas en nombre del sentido común, y que lo que tanto Albert Boadella como yo decimos que parece tan transgresor, en realidad es lo mismo que muchas personas dicen en voz baja y no se atreven a decir en voz alta, y que, bueno, exhalan un suspiro de alivio al darse cuenta de que nosotros nos hemos atrevido y no nos ha sucedido nada. Nada malo, vamos. Es decir, que tendríais el estandarte, no sé si es el sentido común que tú lo llamas, porque el sentido común en ocasiones puede ser el más común de todos los sentidos. Y no, el menos común. El menos común. Efectivamente, claro. Lo que sucede en el mundo de hoy es que ha perdido el sentido común. Han perdido el sentido común, no las gentes, no las gentes de la calle, no el común de los ciudadanos, que yo creo que efectivamente sigue teniendo bastante sensatez, sino que han perdido esa sensatez, bueno, los políticos, las personas públicas, los actores, los presentadores de televisión, en fin, los que en definitiva nos dirigen, o por lo menos parece como si nos dirigieran. Esas personas sí han perdido por completo el sentido común, y bueno, verdaderamente abrir un periódico o poner la tele es asistir, presenciar o escuchar una serie casi ininterrumpida de dislates. Y entonces, si le diésemos la voz al pueblo, el pueblo diría otra cosa, y muchas veces dice en voz baja eso que vosotros ponéis en palabras en este libro. Bueno, hay que dar más que al pueblo. El pueblo es una entidad abstracta. Las entidades abstractas no tienen voz. Eso que se dice voz del pueblo, voz de Dios, bueno, eso es una forma de hablar. En realidad lo que hay son personas. Y lo que hay son personas que son individuales, no colectivas, ¿no? Y entonces ahora muchísima gente se arroga el derecho a hablar en nombre de muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que escuchar a las personas de una en una, y no de muchas en muchas. Muy bien. Eso lo decimos a los fóbicos, que no se piensen que está todo el público mirándoles, sino que le miran de uno en uno, y eso pone fin o es un paliativo para su fobia. De acuerdo. Oye, Fernando, ¿cómo surge esta idea? ¿Ponéis la grabadora y charláis o seleccionáis los temas? En realidad bueno, ya sabes que es una coedición entre la editorial Planeta y la editorial Altera, y fue el director de la editorial Altera, Javier Ruiz Portella, el que tuvo la idea. Es buen amigo tanto de Albert Boadella como mío, y entonces nos invitó a comer y nos propuso en el curso de esa comida que hiciéramos este libro. Nosotros nos pareció bien, aceptamos la idea, y posteriormente se cruzó, por así decir, la editorial Planeta, que en realidad es mi editorial. Yo les dije, bueno, oye, mira, vamos a hacer esto, y claro, y entonces ellos me dijeron rápidamente, hombre, ese libro nos habría interesado muchísimo a nosotros. Y yo dije, bueno, llegáis tarde, porque la idea no ha sido mía, no ha sido de Boadella, ha sido de otro editor, y naturalmente
contrato en aquel momento no estaba firmado, les dije, hombre, yo por cuestiones, digamos, de honor, no voy ahora a birlarle la idea a Javier Ruiz Portella, así que lo que os sugiero, si os parece bien, es que lleguéis a un acuerdo de coedición, y efectivamente se pusieron de acuerdo los editores y nos pusimos en marcha todos. Nos fuimos en primer lugar, estoy hablando del mes de marzo pasado, febrero-marzo, nos fuimos en primer lugar a la casa donde yo vivo, en el pueblo soriano de Castilfrío, estuvimos allí 3 días, efectivamente, hablando delante de los editores, Albert y yo, con el magnetófono puesto, respondiendo de vez en cuando a algunas preguntas, algunas cuestiones que iban lanzando los editores, pero fundamentalmente la conversación fluía, y luego, pues cosa de una semana después, trasladamos los campamentos a la casa de Rupit, en el Ampurdán, donde vive Boadella, y allí pues volvimos a repetir la operación, fruto de esos 6 días de conversaciones de sol a sol, ¿no? Desde que nos levantábamos, desayunábamos, tomábamos el aperitivo, comíamos, cenábamos, etcétera, a lo largo de prácticamente casi de 16 horas diarias, pongamos, pues bueno, fue naciendo este libro. Qué placentero suena esas conversaciones. Sí, porque bebíamos buen vino, comíamos buenas cosas, había una atmósfera de amistad, ¿no?, de sentido del humor, sí, fue muy extremadamente agradable, la verdad. ¿Era de forma espontánea o había temas que queríais tocar de antemano y llevabais alguna temática o asociación libre y conversación fluida? No, nosotros no llevábamos ninguna lista de temas, aunque evidentemente los teníamos, muchos de ellos los teníamos en la cabeza. Sí tenía algunos temas, sobre todo Javier Ruiz Portella, ¿no?, que era un poco la batuta que de vez en cuando ponía orden en la conversación, pero sobre todo era una conversación espontánea con determinados mecanismos de agarre, ¿no? Muy bien. En la portada del libro aparecéis los dos, ¿estáis en Castilfrío? Sí, estamos, mi casa está al lado de la iglesia, que es una iglesia imponente, mucha iglesia para un pueblo tan pequeño, ¿no? Y, en fin, la iglesia tiene como un corralón delante, y ese corralón tiene pues una tapia de piedra, y allí estamos apoyados con un frío pelón que hacía, porque imagínate las tierras altas de Soria a finales de febrero, pues tanto Albert como yo. Ajá. Eso fue lo peor del libro, la foto, porque Albert odia que le saquen fotos, yo odio que me saquen fotos, y la verdad es que eso de la foto fue muy laborioso, lo más laborioso del libro. Lo menos agradable fue sacarnos la foto. Muy bien. Pues en la primera parte, Nuestro mundo, sus usos, costumbres y extravíos, habláis sobre la educación, sobre la tiranía de los hijos sobre los padres, y decís que hay una sociedad de niños mimados. De esto comentas que la responsabilidad es del cristianismo. Quizás en la cultura oriental no sea así. No, vamos a ver, no mezclemos las cosas. Bueno, por una parte, no solo niños mimados, sí que es cierto, sino ahora, no sé, un niño se hace una herida en la rodilla y llaman a una ambulancia, vamos. Pero no solo niños mimados, sino lo que es infinitamente peor, niños o jóvenes viejos. Ajá. Hoy el ideal de los chicos jóvenes es ser funcionarios, ganar unas oposiciones, tener un sueldo fijo, comprarse una casa, hipotecarse y luego, antes de haber terminado la primera hipoteca, comprar una segunda residencia y prácticamente pues haberse convertido en esclavos de la hipoteca para el resto de sus días. Bueno, esos son ideales de personas viejas, no de personas jóvenes. Y al mismo tiempo las personas mayores, los adultos, se han infantilizado extraordinariamente. Basta con ver, por ejemplo, pues los programas de la televisión, donde personas hechas y derechas se dedican a hacer el mismo tipo de cosas, el mismo tipo de juegos que antes hacíamos los niños cuando teníamos 8, 10, 12 años. Entonces, verdaderamente, una sociedad en la cual las personas mayores son niños y los niños son personas mayores, bueno, es una sociedad que ha perdido la brújula, y el origen de esa pérdida de brújula, de esa pérdida de norte, de orientación, es el desastre pedagógico al que estamos asistiendo. Pero lo que decía del cristianismo en realidad no tiene nada que ver con esto, Es decir, la referencia al cristianismo es la de que en Oriente los niños nacen inocentes. Es decir, no hay en ellos un sentimiento de culpa, y por ello son mucho más libres, porque nada encadena más al ser humano que el sentimiento de culpa. En cambio, en el cristianismo, bueno, pues los niños nacen pecadores, nacen manchados por esa culpa original que hay que lavar con el bautismo, etcétera, 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 y entonces eso convierte la civilización cristiana en una civilización que está impregnada, y esto es una idea anterior al cristianismo, en realidad es una idea del judaísmo, ¿no?, que está impregnada de sentimiento de culpa, y entonces, bueno, el ser humano arrastra esos grilletes de la culpa durante toda su vida.